de esta familia sin censura. Querido Jaime, tantos temas que abordar y por cierto cumplió años uno de los hombres más odiados en la historia de México, Luis Echeverría, y los temas que quieras. Ahí está, vamos contigo. Querido Jaime, te mando un abrazo, buenas tardes. Pues fíjate que yo, si me lo permites, Vicente, déjame arrancar con el tema del Parlamento abierto sobre la reforma de la industria eléctrica y energética. Mira, ahora que estaba escuchando, porque estuve desde la mañana escuchando la intervención de líderes del PRI, de Morena, del PAN, fíjate que es muy interesante este Parlamento abierto. Te voy a decir por qué. Desde el año 2012, cuando estaba en campaña Enrique Peña Nieto, desde antes, cuando estaba en campaña presidencial, me acuerdo mucho que una vez Enrique Peña Nieto fue a Washington a entrevistarse, a hacer cabildeo político entre los congresistas de Estados Unidos. Y uno de los líderes políticos que más apoyaban a Enrique Peña Nieto era Henry Cuellar, el congresista demócrata por Texas. ¿Por qué lo respaldaba Henry Cuellar? Él, y no solamente Henry Cuellar, demócratas y republicanos del estado de Texas. ¿Por qué impulsaban a Enrique Peña Nieto? Porque a ellos, más que a nadie, les interesaba que se hiciera realidad la reforma energética. Y en un acto que nos tomó por sorpresa muchísimos, cuando fue Enrique Peña Nieto al Capitolio, Henry Cuellar le alzó la mano antes de las elecciones en México para decir, este es el hombre que va a ganar en las elecciones en México. Y así fue. Y así fue como Henry Cuellar y los republicanos y demócratas de Texas viajaban continuamente entre México y Estados Unidos, eran recibidos en Los Pinos para darle los últimos, los últimos detalles de la reforma energética, que por cierto, a diferencia de esta reforma que pretende el presidente, no se discutió en abierto, se discutió en lo oscurito con congresistas de Estados Unidos, con sobornos a congresistas, y este ejemplo de transparencia, luz y fotógrafos en este debate abierto es muy interesante porque a diferencia de aquel debate que fue a escondidas y con muchísimo dinero, este debate es en abierto y todos los que están participando en este debate del Parlamento abierto están resaltando las bondades de esta reforma eléctrica. Ahora, un punto entre paréntesis, he de decirte que muchos de ellos han hecho alusión a la situación dramática que se está viviendo en España, donde muchos de los usuarios de la electricidad están pagando facturas impresionantes. Bueno, y poco antes de morir, el líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, en una intervención pública dijo, este gobierno, se refería al gobierno español, no tiene los pantalones para controlar a las empresas eléctricas. Es necesario que la ciudadanía, por favor, intervenga y le ponga un alto a la voracidad de las compañías eléctricas. Y nunca ocurrió, Vicente. Nunca ocurrió. Julio Anguita murió, las empresas eléctricas en España se impusieron y mira por dónde. El privilegio que tenemos hoy en México de que estos congresistas, estos diputados, esta jefa de gobierno, el gobernador de Sonora, estén hablando a favor de una reforma de cara al público, que es como se tiene que hacer para que nosotros, los ciudadanos, nos demos de importancia de esta reforma. Así es que yo creo que este evento es histórico y los ciudadanos deberíamos estar muy atentos con este debate que se está abriendo en este debate parlamentario, el Parlamento abierto, perdón, de la reforma eléctrica. Y hay que decirlo también, Jaime, que esto tal vez, solo tal vez, este Parlamento abierto, este debate, nos va a llevar a definir qué tan mala o qué tan nociva fue la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que fue, ya lo sabemos, aprobada a punta de cañonazos, como los que dice Lozoya se le entregaron entre otros personajes, a Ricardo Anaya, el ex candidato del PAN a la presidencia de la República. Creo que también nos vamos a beneficiar mucho los mexicanos y mexicanas que sigamos de cerca lo que se diga en este Parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica. Así es. Y un apartado especial, una mención especial merece el litio, la jefa de gobierno
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso énfasis especial en el tema del litio, que es, tú sabes, uno de los materiales preciosos estratégicos. Así es que es muy interesante lo que está pasando. Y pasando al tema de lo de Luis Echeverría Álvarez, fíjate que Luis Echeverría Álvarez cumple hoy sus 100 años. Ya me lo imagino todo ahí solito o con los que tenga de familiares, celebrando a Luis Echeverría sus 100 cumpleaños. Fíjate que Luis Echeverría seguramente la última vez que salió, una de las últimas veces que salió, cuando fue a ponerse a la vacuna contra el COVID, yo creo que cuando sale a la calle de la Ciudad de México hoy, Luis Echeverría se ha de extrañar. Este país ya no es el que conoció, ya no es el país que él gobernó. El Partido Revolucionario Institucional que todavía lo encumbró, que era una organización partidista con una fortaleza, con líderes adláteres en la Central Obrera, Central Campesina, Central Agraria, ya no es el PRI que era antes, ¿no? Pero lo que, fíjate, el legado tan oscuro, tan ominoso que dejó Luis Echeverría y que fue las desapariciones forzosas, los crímenes, los ajustes de cuentas, el 68, acuérdate que Luis Echeverría fue la mano que instrumentó ese golpe en el movimiento del 68 y también el halconazo, el famoso halconazo. Y fíjate que yo todavía como reportero tuve la oportunidad de asistir a un desayuno con don Luis Echeverría siendo presidente. Y don Luis era un personaje, sabes, muy solemne, de esos que te recibía en su casa, ¿cómo está? Muy buenos días. Hablaba con esta voz estentoria, cavernosa, no te recibía. Y una vez que pedían el desayuno, el cafecito para todos, le pedía a su cocinera que le pusiera sus huevitos tibios de 3 minutitos y medio, no más, 3 minutos y medio, los huevitos de don Luis Echeverría, y empezaba a platicar de política, economía. Y se convirtió Luis Echeverría en esos desayunos, encuentros con periodistas, intelectuales, escritores, en un gran cautivador. Él se convirtió, prácticamente fue el que creó esta cultura de cautivar a escritores, a periodistas, a columnistas, muchos corresponsales extranjeros que llegaban, no, hombre, hablaban maravillas de Luis Echeverría, porque Luis Echeverría los invitaba a desayunar. Incluso hubo corresponsales extranjeros al que el presidente les daba una columna política, hablaba con el director de Excelsior. Quiero que este periodista me le dé su columna, ¿no? ¿Cómo que no? Para que hablara, y todo el mundo hablaba bien de Echeverría, ¿no? Y acuérdate que fue la época en que también él se interesó por temas internacionales, el tercer mundo. Fue la época en que vino el presidente de Chile, Salvador Allende, en ese histórico encuentro en Guadalajara. Entonces, de cara afuera, al exterior, Echeverría era un presidente que impulsaba el tercermundismo, creó el Instituto de Estudio del Tercer Mundo, impulsó a intelectuales, tenía aquí en la mano a Carlos Fuentes, a otros intelectuales. Desde ahí empezó a cultivarse esta cultura del periodismo chayotero y del intelectual orgánico. A las periodistas, a las mujeres periodistas, no, hombre, les regalaba unos bolsos de piel preciosos, preciosos. Así es que Echeverría ya es una momia. Echeverría ya está jubilado, ya supongo que ya el pobrecillo le cuesta colegir, enterarse, entender bien esta realidad del México de hoy. Pero sin duda alguna, Echeverría ha dejado un legado de prácticas, desde mi punto de vista, de las más nefastas: la corrupción, las desapariciones forzosas, la lucha contra movimientos insurgentes. No. Así es que en este día que cumple 100 años, qué bueno que Luis Echeverría se haya convertido en una momia política, porque yo creo, Felipe, que por fortuna ya ese México que gobernó Luis Echeverría ha quedado en el pasado. Hay algunas secuelas que quedan ahí, muchas secuelas, sobre todo la cultura de la corrupción en los medios de comunicación, pero por fortuna poco a poco ese México va quedando atrás. ¿Uno de los personajes más nefastos en la historia de México? Sí, seguramente. Seguramente yo creo que junto con Felipe Calderón, Luis Echeverría fue el gran represor, fue el hombre de la mano dura, fue el que inauguró la cultura de las desapariciones forzosas, conviató a la guerrilla, Lucio Cabañas en Guerrero,
hubo asesinatos. Y fíjate que a pesar de que se le ha condenado, el tipo sigue gozando de esta excepción ante la ley, porque vive bajo arresto prácticamente en su casa y solamente sale cuando, por ejemplo, tuvo que ponerse la vacuna o al médico. Querido Jaime, ya que estás hablando de priistas, ¿qué tanto gana o qué incluso puede perder el presidente Andrés Manuel López Obrador con nombramientos como los que hoy se informaron? Hoy se dio una lista de nuevos embajadores y de cónsules, entre ellos el de Claudia Pavlovich, la exgobernadora priista de Sonora. Se había hablado mucho de la posibilidad de que Claudia Pavlovich se fuera como cónsul de México en Barcelona, lo que muchos consideramos, pues, es un premio a este personaje tan poco transparente que gobernó el estado de Sonora. Y yo lo voy a decir con todas sus letras. Más allá de que hemos señalado cómo se gastó el dinero de los sonorenses con una manga ancha tan insultante, haberle pagado por ahí de los 20 millones de pesos a Alejandro Fernández para que viniera a un festival cultural en el estado y después que cantara el potrillo, como le llaman a este cantante, en la boda de su hija. Vayan ustedes a saber si fue 2 por 1. Pues Claudia Pavlovich también es señalada de haber abogado literalmente por los dueños de la guardería ABC, en aquella guardería en la que murieron 49 niños a causa de un incendio en tiempos en los que gobernaba Eduardo Burs. Por ejemplo, rescato del periódico El Financiero, 2 priistas que contenderán por cargos de elección popular en Sonora, y esto es un artículo del 2015, fueron criticados por sus acciones en torno al caso de la guardería ABC e incluso por la defensa que hicieron de 2 de los propietarios del lugar, en el que el 5 de junio de 2009 murieron 49 niños a causa de un incendio. En su momento, Claudia Pavlovich firmó una carta de respaldo a Gildardo Francisco Urquídez Serrano, copropietario de la guardería y quien fuera secretario de Finanzas del PRI en Sonora. Y yo pregunto, pues, ¿qué gana o qué pierde el gobierno de la Cuarta Transformación con un nombramiento de este nivel? Jaime, te lo pregunto así, a rajatabla. Mira, yo te voy a contestar primero el análisis visto desde fuera, porque es bien importante hacer este análisis desde fuera. Tú sabes que yo fui corresponsal de México en España muchos años, casi 15 años fui corresponsal en España, y por supuesto también estaba entre Barcelona, España, bueno, entre Barcelona y Madrid. Bueno, tú te recordarás que también una de las más polémicas decisiones que emitió el gobierno de México fue la designación de Fidel Herrera, el exgobernador de Veracruz, como cónsul también en Barcelona. Y yo me acuerdo que desde aquel entonces, porque desde Barcelona siempre la gente dice, oigan, ¿por qué nos mandan a pura fichita como cónsul? Primero nos mandan a exgobernadores corruptos, a exgobernadores cuestionados, que solamente vienen aquí y se quedan en calidad de cónsules turistas, ¿no? Porque prácticamente el consulado en Barcelona tiene muchas pocas cosas que hacer. Sí es cierto que hay una comunidad industrial importante, ¿me entiendes? Pero mira, premiar a la exgobernadora de Sonora con el consulado en Barcelona realmente para mí fue una decisión poco sabia, ¿no? Porque se le ve como un premio y al mismo tiempo consideran, ya me imagino los catalanes lo que han de estar diciendo ahorita, sí, otro exgobernador que es premiado con este consulado en donde no se hace nada, vienen a pasársela así chachipiruli, como dicen allá, andar de turistas en esa hermosa ciudad con edificios hermosos que construyó el gran Gaudí, pero no hacen nada, ¿no? Prácticamente se la pasan rascándose el ombligo. Yo creo que esto es un mal mensaje para la comunidad catalana, para Barcelona, porque no hay que olvidarnos, Vicente, Barcelona fue el último bastión de los republicanos, ¿eh?
los republicanos, que fueron los grandes aliados que pidieron auxilio a México, al México de Lázaro Cárdenas. En esa ciudad, las relaciones con México a nivel histórico son muy importantes y les mandan exgobernadores de cuestionada reputación, ¿no? Pero por eso no lo entiendo, no lo entiendo. Ahora, el análisis interno, el análisis doméstico, yo francamente, hay decisiones del presidente que tengo que entender desde esta lógica. Yo tengo que entender que el presidente de México es un político. Es un político. ¿Y qué hacen los políticos, Vicente? Los políticos son capaces de robarles los dulces a los chamacos que están frente a la escuela. Esos son los políticos. Y Andrés Manuel López Obrador, con toda la admiración que siento por él, es un político. Y nosotros somos periodistas. Y quizá por eso a nosotros como periodistas nos cuesta trabajo entender este tipo de decisiones. Se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿por qué el presidente da una designación como esta, ¿no? Cuando, por ejemplo, estando las relaciones como están con Madrid, ¿por qué no apuesta por mejorar las relaciones con Barcelona, con Cataluña? Y no, les manda la exgobernadora de Sonora. ¿Qué mensaje está mandando a España, ¿no? En fin, a lo mejor yo me equivoco, a lo mejor tú te equivocas, a lo mejor la exgobernadora de Sonora sale una cónsul espléndida, pero mucho me temo que a juzgar por los antecedentes, la verdad es que estas cosas, la verdad, hay algunas designaciones de algunos consulados y algunas embajadas que, híjole, hermano, ¿para qué te digo? Se me ponen los ojos cuadrados, Vicente. Y ojalá que la gente pueda entender que una cosa es que lo digamos tú, Jaime, con la mejor intención de que se convierta en una crítica constructiva y que no nos vayan a querer después decir que nos llegaron al precio, porque tanto priistas como panistas están golpeando al presidente con este tema de Claudia Pavlovich. Por ejemplo, la senadora del PAN, la chapulina Lili Téllez, dice que es una grosería para los sonorenses el nombramiento de la ex gobernadora del PRI como cónsul en Barcelona. Y Enrique de la Madrid, mira nada más quién, el exsecretario de Turismo de Enrique Peña Nieto, y quien se señala como aspirante a la presidencia de la República en 2024 por el Va por México de Claudio X González, dice, a mí me dan penita los gobernadores y exgobernadoras que aceptan chambas en el servicio exterior mexicano acabando de perder las elecciones en sus estados. Se ve mal, se presta malas interpretaciones, ¿o no? También respiran por la herida luego de perder bastiones importantes para el priismo como Sonora, precisamente, Jaime. Sí, y además, fíjate que abona mucho a la discordia en el seno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque este tipo de designaciones, que son las designaciones de corte político, la verdad es que no les gustan mucho en el seno de Relaciones Exteriores, donde hay diplomáticos de carrera que podrían realizar esa labor de forma espléndida. Mucha gente en el servicio exterior no entiende este tipo de nombramientos. Y además, fíjate que, por ejemplo, si uno revisa el caso específicamente de Fidel Herrera, no, hombre, fue un desastre, se convirtió realmente en un desastre en la prensa madrileña, en la prensa catalana, un día sí y otro también, le sacaban a relucir sus vergüenzas al señor Herrera, el gobernador de Veracruz. Y yo creo que este tipo de cultura de premiar a gobernadores también habla mal de cómo el presidente de México ha convertido el servicio exterior mexicano en una especie de, ya sabes, de negociado de premios, ¿no? De premios de consolación, aquellos de que colaboraron, de qué forma, como dice de la Madrid, se prestan muchas interpretaciones, desafortunadamente. En fin, que yo creo que dime. Jaime, yo creo que debemos de tener cuidado con lo que decimos, nótese mi sarcasmo, porque ya personas como Raúl Urbina dice, tu invitado es un golpeador al tiempo, Vicente. Mi querido Jaime, pórtate bien. No, yo creo que las cosas, miren, yo creo que las cosas, como decían, yo me acuerdo muchísimo de un viejo periodista brasileño que me decía,
Oye, ¿por qué los mexicanos hablan solamente a partir de subterfugios? ¿Por qué los mexicanos no dicen las cosas en claro, de forma directa, ¿no? Dijo, pues sí, y tenía razón. Desafortunadamente en México nuestros políticos y muchos periodistas no se atreven a decir las cosas así, sin pelos en la lengua, como tú, como yo. Entonces, no es que sea uno golpeador, es que la experiencia te ha enseñado que el hecho de que el presidente designe a la exgobernadora de Sonora, primero va a despertar muchas dudas al interior de la política doméstica. ¿Por qué se lo da? ¿Por qué la premia? Pero en el caso de Barcelona o de España, muchos se preguntan, bueno, ¿qué entonces el consulado de Barcelona va a hacer para que el presidente lo considere al consulado de México en Barcelona como un premio de consolación forever? ¿No le interesa realmente unas relaciones diplomáticas más constructivas con diplomáticos de verdad, de grueso calibre? Ese es el único señalamiento que estoy haciendo. Además, para cerrar, ¿en qué baso mi opinión de que pues, es por lo menos cuestionable? Al final el presidente es el presidente y yo he dicho que es un ajedrecista profesional y seguramente tendrá sus razones políticas. Pero en el caso de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, tan cuestionada, tan señalada por haberse servido con la cuchara grande, bueno, si no me cree, ¿por qué cree que arrasó Morena en el pasado proceso electoral? Porque la gente está hasta la madre del PRI, del PAN y de todo lo que huela al prianismo. Precisamente en eso me baso. Si no, ahí le encargo que le pregunte a sus amigos en Sonora, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de que en el gobierno de la Cuarta Transformación se ha anunciado que Claudia Pavlovich se va como cónsul de México a Barcelona? Cuando Claudia Pavlovich defendió a los de la guardería ABC, en lugar de ponerse del lado de las víctimas, de las familias de los niños quemados, de los niños muertos, de los niños heridos, de los niños lastimados. Creo que hay muchos ejemplos, muchos momentos en los que la gobernadora de Sonora, exgobernadora hoy de Sonora, se puso del lado correcto, del lado equivocado de la historia, sí, del lado de los malandros. Eso es todo. No hay otra razón detrás, al menos de mi opinión, Jaime, ¿no? No, yo creo, y además como periodistas, tú y yo estamos obligados a poner en tela de juicio este tipo de decisiones, porque a mí, francamente, me resulta un tanto chocante porque no puedo evitar acordarme de esta cultura de las concertaciones, ¿no? Que te transas por aquí y transas por allá y a cambio obtienes esto, pero yo te doy esto. Que eso se supone que forma parte de la cultura política de antes, ¿no? Por eso, no estoy diciendo que esto sea un caso nítido, claro de concertación. Lo que estoy diciendo que atufa a algo de negociado por debajo de la mesa. Mi querido Jaime Hernández, pues la verdad, aunque duela, y aquí la verdad es sin censura, creo que generará mucho ruido, al menos en Sonora. Y debo de decirlo también, me genera mucho ruido. Híjole. A ver, aquí está. Alfonso Durazo. Hace 2 horas el gobernador de Morena, de Sonora, Alfonso Durazo, escribe: deseo el mayor de los éxitos a Claudia Pavlovich en el ejercicio de esta nueva encomienda que le hace el señor presidente para representar a México en el extranjero. ¿Cómo? Ahora resulta que el que ganó la elección al PRI le desea los mejores. Ya no entendí nada. Mi querido Jaime, mejor invitemos a la gente para que te apoye en tus trincheras, para que te respalde en redes sociales, insisto, aunque la verdad duela. Pues sí, les invito, queridos amigos, que nos sigan en nuestro proyecto también de No Apto para Cínicos. Por favor, inscríbanse, denle la campanita y también síganos en nuestras redes sociales a través de Twitter, @Jaime Journo o Jaime Yourno. Los esperamos ahí y muchas gracias, Vicente, y seguimos al pie del cañón. Claro que sí, te mando un abrazo, Jaime, nos vemos, nos escuchamos mañana aquí en Sin Censura. Cuídate y vamos a ver
qué está ocurriendo